¿Quién es George Soros? ¿Saben ustedes? Algunos lo consideran el verdadero poder detrás de algunas cosas que suceden. Bienvenidos a Oasis Asesoría Financiera. Mi nombre es José Luis Manjarrés. Vamos a platicar de George Soros. George Soros es un inversionista y es un filántropo. Y eso quiere decir pues que dona dinero pues para caridad, para cuestiones de caridad, ¿verdad? Y entonces resulta que es un inversionista muy conocido, ya es más o menos grande, él nace el 12 de agosto de 1930, eso quiere decir que tiene 92 años, y nació en Hungría como Georgi Schwartz. Pero bueno, cuando él nace en 1930, bueno, pues pasa lo de la Guerra Mundial y luego pasa el tema de la ocupación de Hungría por la Unión Soviética y demás. Entonces en algún momento él emigra a Inglaterra y pues ahí se establece. Estudia economía en la London School of Economics y también hace algunos posgrados y demás y entra después de un tiempo a trabajar a bancos de inversión. Primero en Inglaterra y después en Estados Unidos. Se va a Estados Unidos a vivir, se nacionaliza norteamericano y empieza a trabajar en estos bancos de inversión. En algún momento, pues él empezaba a manejar todo ese tipo de acciones, la aprende muy bien, ¿no? Es muy listo en ese sentido y empieza a hacer mucho dinero. Después crea sus propios fondos de inversión y les empieza a ir muy bien. Tienen rentabilidades muy buenas. Él conocía pues de las acciones europeas, entonces podía hacer algo de arbitraje entre acciones europeas y estadounidenses, entonces conocía bien los dos mercados y eso hace que le va muy bien, ¿no? Y entonces se vuelve muy rico, ¿no? Resulta que si lo buscamos en la lista de Forbes, está en el lugar algo así como 138 con 8.300 millones de dólares, una cosa así, 8.600, una cosa así. Lo cual, pues parecería no demasiado estar en el lugar 138, que es el que hay 137 personas más ricas que él en el mundo, ¿no? Y también 8.300 millones de dólares, 8.600 millones de dólares. Para esas alturas, pues a lo mejor podría parecer no tanto. Las personas más ricas del mundo, pues andan sobre los 100.000, 150.000, 200.000 millones de dólares. Entonces, pues 8.000 a lo mejor no son tantos. Pero aquí es donde la cosa se empieza a poner interesante. Resulta que él tiene una asociación que se llama Open Society, que antes se llamaba Open Society Institute y después Open Society Foundation, ¿no? Y a través de esta Open Society, él ha donado más de 32 mil millones de dólares a esta asociación, lo cual se considera pues una asociación, una fundación filantrópica, esa sí es de las más ricas del mundo. Y resulta que a través de esta fundación, George Soros ha invertido y ha fondeado y ha capitalizado pues muchas cuestiones alrededor del mundo, ¿no? Entonces hay algunas que pues se consideran un poco pues subversivas, un poquito oscuras, algunas de sus inversiones pues son un poco cuestionables, porque también algo que ha hecho a través de su fundación también ha fondeado campañas políticas en muchísimos países del mundo y también movimientos que a veces están un poco en contra de los gobiernos y demás, ¿no? Entonces, el tema con George Soros es que ha utilizado su dinero, mucho de él, como les digo, pues en realidad a su nombre solo aparecen 8.000 millones de dólares, pero hay 32.000 que se los ha dado a esta fundación y a través de esta fundación ha influido en muchísimos cuestiones, en muchísimos temas. Lo que más atacan de esta Open Society Foundation es que tiene cierta agenda progresista y entonces va a veces a favor de algunos gobernantes, a veces a favor en contra de otros y demás. Por ejemplo, se decía que estaba en contra de Trump, ¿no? Entonces, que él traía cierta agenda en contra de Trump y Trump siempre ha hablado de que esta persona siempre está en su contra y entonces ahí traían algún tema. No es que estemos a favor de Trump, pero pues ahí como que nos damos cuenta de cómo se mueve esta situación. Entonces ese dinero ha servido pues para financiar muchos temas, ¿no? Por ejemplo, entonces algo que también
también ha sido bastante cuestionado es que en algún momento, en el 90 y... ahorita les digo, en algún momento, en 1992, él quiebra o provoca pues que el Banco de Inglaterra tenga un problema muy fuerte. Resulta que la libra esterlina la estaban, digamos, cuidando, le estaban como protegiendo, y entonces el Banco de Inglaterra pues estaba vendiendo muchas libras esterlinas para para mantener el valor, más bien estaba comprando muchas libras esterlinas para mantener el valor, y entonces resulta que este señor, a través de sus fondos de inversión, él vende en corto la libra esterlina, entonces se pone a vender libras esterlinas para que las compre el Banco de Inglaterra. Vender en corto es que primero la vendo cara y cuando baja la compro y como que ya pago, es decir, pido prestado libra esterlina, la vendo cara y cuando se cae la vuelvo a comprar barata y entonces ya pago la que me prestaron, ¿no? Entonces es una figura financiera acá medio complicadona, pero pues uno se lleva mucho dinero cuando sabe que eso va a pasar. Entonces George Soros, él se da cuenta que la libra esterlina le están, digamos, cuidando, que le están protegiendo y que le están manteniendo cara artificialmente, y que por eso entonces el Banco de Inglaterra estaba compre y compre libras esterlinas. Entonces lo que hace George Soros es las pide prestadas, se las vende al Banco de Inglaterra caras, ¿no? El Banco de Inglaterra se las compra en otra moneda, ¿no? Que me parece que lo cambió por corona finlandesa, una cosa así rara, ¿no? Entonces, en el momento que el precio de la libra ya no se pudo sostener y se cayó, él vuelve a comprar las libras y se las devuelve a quien se las había prestado, ¿no? A los bancos y demás, ¿no? Entonces, resulta que con todo ese rollo, pues el Banco de Inglaterra pues sufre un quebranto como de 3.500 millones de libras. Y resulta que George Soros se vuelve como 1.000 millones de libras más rico, nada más por hacer eso, ¿no? Pero entonces, pues lógicamente en Inglaterra no lo quieren mucho porque pues es famoso por haber provocado la quiebra del Banco de Inglaterra en 1992, ¿no? Entonces no es ilegal hacer eso, pero pues sí es un poquito cuestionable, ¿verdad? Entonces, pero bueno, resulta que, bueno, pues él a través de su fundación pues ha financiado mucho todo esto. Por ejemplo, algunos temas que financia son pues campañas políticas, se habla de grupos de presión, se habla que está detrás de la legalización de cannabis, que bueno, pues a lo mejor eso pues podría no estar mal, ¿verdad? Entonces, resulta que tiene temas de muerte asistida, ¿no? Que pues puede ser controversial. También se le ha acusado que está detrás de algunas marchas de los migrantes, ¿no? En este movimiento de Black Lives Matter decían que estaba detrás también con lo de la muerte de George Floyd y demás, ¿no? También ha donado dinero para aldeas en África. O sea, algunas de sus causas sí son buenas, pero algunas de sus causas probablemente no tanto, y sobre todo pues cuando en una elección política apoyas a un candidato frente al otro, ¿no? Entonces pues como que digamos que haces que todo el proceso sea a lo mejor un poco menos democrático, ¿no? O sea, te empiezas a influir con dinero a campañas políticas, además pues no solo de presidentes, de senadores, de diputados y de todo eso en Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde es como cuestionable, y ahí es por lo que decimos que en algunos casos es el verdadero poder detrás de lo que vemos, ¿no? Entonces no son los típicos millonarios que vemos todo el día en las noticias, no es Elon Musk, no es Jeff Bezos, no es Bill Gates, ¿no? Entonces es un millonario que podríamos pensar que está un poquito en segundo nivel, ¿no? Pero resulta que políticamente pues sí es mucho más poderoso de lo que pensamos. Y muchos de los movimientos que a veces vemos que no sabemos de dónde han salido, pues puede ser que estén financiados pues por este personaje, ¿verdad? Entonces, bueno, pues este es George Soros y es uno más ya se está haciendo una serie de videos estamos tratando de investigar quién es realmente el poder detrás de lo que vemos, ¿no? Ya hablamos de la familia de la corona británica, ya hablamos de los Rothschild, entonces este es otro ejemplo de cómo este dinero se utiliza para
detrás de las apariencias, detrás bambalinas, manejar la cuestión económica y política en el mundo, ¿verdad? Bueno, pues este es nuestro comentario del día de hoy. Espero les haya resultado interesante. Si así, consideren suscribirse y activar las notificaciones. Hasta luego.